¿Qué tal amigos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Mil disculpas por ese retraso hemos tenido un pequeño inconveniente en estos equipos, ya saben, tecnológicos. Buenas tardes amigos y amigas. Tenemos una semana cargado de información, cargado de cositas interesantes, cosas que nos hacen sí reflexionar, aparte de reflexionar, ser responsables con lo que nosotros hemos hecho el día domingo 11 de abril. A las 9 de la mañana se dio cita todos los hermanos ecuatorianos acá en la Comunidad de Madrid. A las 7 de la tarde, y después de haber pasado un día tan fenomenal, finalizamos pues obviamente con el himno nacional del Ecuador. Eso vamos a contar, lo que nosotros hemos podido vivir este día tan fenomenal. Digo así, fenomenal, porque hemos realizado diferentes entrevistas de los cuales sí han sido, no hemos escogido a nadie, simplemente se han acercado porque han querido manifestarse como tal. Aquellas personas que quieren ver a nuestro país mucho mejor, diferente, con tantas polémicas que ha habido durante el proceso de campañas electorales, pues yo creo que con tantas cosas que hemos dicho aquí en Punto Rojo Radio, nuestros hermanos ecuatorianos algo les ha servido, un poquito, un granito de arena que hemos puesto, obviamente ha surtido efecto. Estamos ya en el enlace con nuestro compañero allá en Quito, Ecuador, Jofre Pérez Villarruel. Buenas tardes, Jofre. Encantado de volverte a ver después de una larga jornada, de un fin de semana cargado de muchas cosas. Sorpréndenos. Gracias a con todos los escuchas. Sí, una semana democrática en donde hubo un ejercicio donde la gente sufragó y tomó una decisión en dos modelos opuestos eh, para el bien del país, ¿no? A la final, al cerrar el día, los datos ya se tiene ahí. Justamente esta inquietud ha surtido bastante expectativa en el mundo. Es más, el pre-resultado le da como ganador al señor Guillermo Lazo, ha hecho que el índice del país como país en riesgo baje casi a 900 puntos. Entonces, eso es favorable. También queríamos, justamente para un poco calmar los ánimos y coger un poco más de sensatez para hacer un análisis más frío. Hemos tenido, y ahorita está ya con nosotros, un hermano argentino que se encuentra ahorita en Buenos Aires, Argentina, un artista que se llama Gabriel Assad. Tuve el honor de conocerle hace unos 8 años, cuando vino delegado de Padres del Obelisco, que es una organización de Argentina que proponía la custodia compartida y la tendencia compartida. Me hicieron entrega de un libro de un miembro de esta organización, que es juez privado, de Daniel Ivanovich. Es un libro que se llama El nombre del Padre, ¿sí? Y que el nombre del Hijo, amén, no odien. Fue un libro que se le entregó también al expresidente de la República, Rafael Correa. Entonces, queríamos hablar también, hacer un pequeño break de unos 15 minutos en esta entrevista para ver el arte en pandemia, en qué situación se encuentra, cómo se encuentra ahorita el artista, tanto argentino, latinoamericano y a nivel global. Un artista que tiene trayectoria, es una persona que tiene una, un caminar impresionante. Ahorita están saliendo sus hijos de su residencia justamente, y las obras de arte que ustedes están viendo al fondo justamente son elaboradas por Gabriel. Hace unos años me compartió un proyecto para hacerlo aquí en Quito, justamente con los jóvenes que se encuentran en riesgo y se encuentran consumiendo sustancias psicotrópicas sujetas a fiscalización. Entonces es así que arranquemos estos 15 minutos con Gabriel, pues porque creo que la voz de Latinoamérica tiene que ser escuchada, y por qué no, en Calenturas no están las sábanas, es un programa que quiere ver y analizar supuestas o aparentes políticas públicas que van hacia el arte, que si realmente
¿Han surtido efecto o no han surtido efecto? ¿Y cómo nos podemos retroalimentar nosotros, los ecuatorianos, con experiencias argentinas, ustedes en Europa, en España específicamente, con nuestro director mundial de Punto Rojo Radio, Gabriel Caizaguano, y ver justamente estas fórmulas que las acoja el presidente electo para que los pueda transportar a una política pública a través del Ministerio de Cultura que tiene el Ecuador. Para mí, un honor y un gusto, Gabriel Assad, volver a vernos por lo menos por estas plataformas y iniciemos una pequeña diálogo y esperemos que podamos sacar bastantes insumos y unas buenas elementos para que la sociedad y el arte, más que todo, sea el elemento que ayude a generar conciencia en esta pandemia del COVID-19. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. De vuelta podemos vernos, esta vez a la distancia, este momento tan duro que está afrontando la humanidad, ¿no? Bueno, hace que los contactos hoy tengan que ser pensados desde esta manera y así armar estrategias para seguir haciendo, ¿no? Y en este hacer poder compartir con nuestro público, con la gente, con los jóvenes, con nuestros alumnos. Es una manera más, una manera nueva que me parece que quedó y que llegó para quedarse también entre nosotros, esto de la virtualidad, ¿no? Gabriel, buenas tardes. Soy también Buenas Gabriel. tardes. Mi nombre también es Gabriel, qué casualidad. Ah, bueno. Muchísimas gracias por estar aquí en Punto Rojo Radio. Gracias a Joffre por estos canales, por estos mecanismos, por estas experiencias, por estas oportunidades que nuestros hermanos ecuatorianos de alguna manera están entendiendo lo que significa, lo que es, lo que contiene, qué objetivo tiene, lo que es la calentura no está en las sábanas. Muchas de las personas pensaban que la calentura no está en las sábanas tenía otro concepto, muy ajeno a la realidad. Aquí en el programa Calentura en las Sábanas hablamos de eso, de esa realidad, pero esa realidad no solamente en las sábanas. Hablamos de la realidad en cultura, hablamos de la realidad social, de la realidad económica, de la realidad delincuencial, de la realidad política, de la realidad que está pasando en Latinoamérica, en Centroamérica, en Europa, en Estados Unidos, en diferentes lugares del mundo. Pero nosotros queremos hacer algo a través de Punto Rojo Radio, a través del programa La Calentura no está en las sábanas, sensibilizar, reflexionar, asumir las cosas con responsabilidad. Si hablamos del impacto ambiental, si hablamos de la familia, y todo va a recaer en el vínculo ese famoso y llamado, muy respetable, la familia. Bienvenido, Gabriel, encantado de conocerte. Muchísimas gracias, Joffre, por esa oportunidad que nos estás dando, no solamente a mí, sino a muchas personas que en este programa está viendo muchas personas de gran calidad humana. Bienvenido. Muchas gracias. Yo quiero saludar especialmente a Joffre, que me recibió tan cordialmente cuando pude visitar Ecuador, recorrerlo, ir a su universidad. Con Joffre pudimos ir a una reunión muy, muy importante en la casa de un artista ecuatoriano tan importante que es estandarte, ¿no? Para la obra latinoamericana y mundial. Bueno, desde ese momento quedó un contacto muy estrecho donde pudimos plantear algunos proyectos que en algún momento seguramente se van a retomar y podemos llevar adelante. Sí, Gabriel, justamente ese proyecto que no lo hemos podido seguir ejecutando, lamentablemente, en 2018 estábamos comenzando a hacerlo, en 2019 se complicó el tema político y la pandemia ya nos cogió, ¿no? Pero yo te quiero hacer puntualmente, ¿el arte en esta pandemia ha sufrido un retroceso o tiene un freno para hacer su expresión cultural en Argentina específicamente? ¿Y cuál es tu lectura a nivel internacional
el momento actual que está viviendo el arte en general en el mundo? Eh, a mí, a ver, el artista se nutre de la realidad, es mi forma de verlo. Hoy se nutre de la realidad que nos toca vivir. El compañero Gabriel acaba de decirnos esto de las realidades, ¿no? Cada persona tiene una realidad completamente diferente, por eso es tan difícil trazar metas en común y cuando se trazan hay que pensar en todas las aristas posibles que pueden llegar a tocarse, ¿no? El artista se nutre de la realidad. Hoy la realidad es la pandemia, es el aislamiento, son los vínculos. Es decir, que hay una temática inmensa para trabajar desde el arte. Quizás lo que es más difícil es concretar proyectos de exposiciones, pero bueno, se hicieron exposiciones por medio de redes, hay formas. Hay artistas que movían número de personas y eso sí se vieron muy, muy afectados, como son el teatro, la música, que tuvieron un año extremadamente difícil en la Argentina y en el mundo. Pero en mi caso, un artista visual, eh, uno sigue produciendo en la intimidad de la cueva, como digo yo, y bueno, esa obra en algún momento se mostrará, se podrá compartir, y yo calculo y tengo esperanza de que ese momento sea próximo, ¿no? Eh, Claro, esa proximidad tiene que ser lo más rápido, ¿no? Pero justamente el artista, como tú dices, se nutre de la realidad. Justamente el proyecto que tú lo hiciste en Buenos Aires, como existe en Medellín, como existe en Nueva York, en el Bronx, ¿no es cierto? Yo he buscado artistas urbanos para cambiarles el concepto de graffiti a un concepto de hacer murales en donde podamos concientizar la magnitud del COVID-19. Si nosotros vemos en Latinoamérica y toda América y todos los países occidentales donde hay un exceso de libertades, es de los problemas que tenemos el contagio más alto. Estamos viendo que en Brasil mueren alrededor de 4.300 a 4.500 personas diario. Entonces, estamos en la primera ola de las cepas mutadas del COVID-19. En el Ecuador, aquí en la provincia de Loja, frontera con Perú, Brasil, ya tenemos la cepa de Brasil. Tenemos identificado al portador, que es una persona de 51 años. Tenemos identificada a las 40 personas que estuvieron alrededor del señor, que también ya están monitoreadas y están siendo vigiladas por el sistema de salud público del Ecuador, ¿no? Entonces yo proponía, y eso que quisiera consultarte tú, que estás más metido en el arte, ¿cómo podemos hacer murales que podamos concientizar para el buen uso de la mascarilla, para el distanciamiento social y adoptar una nueva etapa de la raza humana, ¿no? La nueva sociedad del siglo XXI es del alejamiento, del distanciamiento, en razón que tú lo decías al inicio. El COVID-19 vino a quedarse y estas nuevas formas de comunicarnos telemáticamente se vinieron a quedar. Es así que en el 2025 posiblemente Latinoamérica llegue a controlar realmente al 90% el SARS-CoV-2 en Latinoamérica, por nuestro comportamiento, nuestra idiosincrasia y nuestros mismos sistemas políticos que son obsoletos y han fracasado. Entonces, en este exceso de libertades, ¿cómo generar un espacio para que estos murales giren hacia una concientización y a una responsabilidad social de mantenernos el distanciamiento social y cumplir las normas de bioseguridad? Que eso sería uno de los retos más fuertes que tuviera el artista, y el arte jugaría un papel preponderante, tomando en cuenta también que esto podríamos ayudar para mantener la salud mental, emocional, psicológica y afectiva que está alterada en todo el mundo, porque el confinamiento genera problemas psicológicos y de aquí a 3 años vamos a tener otra pandemia de problemas psicológicos y de trastornos emocionales de la sociedad mundial. Gabriel. Eh, bueno, son varios aspectos, ¿no? Para mí no hay un exceso de libertades, sino es un mal entendimiento de la libertad.
Cuando yo entiendo que la libertad eh, conlleva una responsabilidad, no hay un exceso de libertad. Hay, hay que afrontar la responsabilidad que mi libertad conlleva. Eso es para entender de dónde yo lo concibo. Después el otro tema es que nadie puede estar bien en un lugar donde el resto de la gente está mal. Entonces, esta manera de ver que el arte tiene que tener un carácter social es otra concepción de cómo nosotros nos podemos enfocar hacia un problema, sea este o sea el que sea, ¿sí? Porque puede ser la pandemia, pero hay otra pandemia anterior que fue eh, el analfabetismo, hay pandemias como el hambre, que vienen atacando al planeta hace milenios y seguimos como si nada, como que eso no sucedió. La injusticia, la desigualdad, esas son pandemias eh, viejas, le podemos decir, pero actuales, siguen estando. De hecho, el COVID lo que hizo es profundizar en estos lugares donde la vulnerabilidad fueron o son ya congénitas, se hizo más grave. En nuestro país, en los lugares de bajos recursos, la pandemia atacó y se tuvieron que aislar sectores enteros porque no se sabía cómo frenar o cómo poder asistir a esa cantidad enorme de personas. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos atacar desde el arte? Y bueno, comunicando de una forma clara a las personas cómo podemos defendernos, cómo podemos cuidarnos. Por el medio de murales puede ser una de las estrategias, por el medio de cantantes populares que tienen una llegada muy interesante, muy importante a los jóvenes, por el medio de folletos, ¿sí? Folletos que se compartan en los lugares de tránsito, como pueden ser los medios de transporte. Todo herramienta visual creativa va a incidir de una manera positiva para que la gente sea consciente de lo que está pasando y de las maneras de cuidarse. Acá en Argentina lo que tenemos es, por un lado, medios que tratan de comunicar y por el otro lado, medios masivos de comunicación que tratan de romper esa comunicación, desinformando, mintiendo, eh, eh, poniendo siempre frenos, lo cual hace mucho más difícil para la persona común entender por dónde va la cosa. ¿Sí? Unos le dicen por un lado que hay que aislarse, el otro dicen que aislarse es algo que está coartando su libertad, entonces la persona no sabe qué me están metiendo preso o me están cuidando, y eso es lo que no tiene que pasar en la comunicación. La comunicación tiene que ser clara, si los artistas comunican, tienen que comunicar de una manera clara qué es lo que está pasando y las herramientas que podemos llegar a tener o podemos llegar a usar para que ese mensaje llegue. Después puede ser por medio, como vos decís, de murales, pero tampoco puede juntarse mucha gente a hacer un mural, que era antes lo que se solía hacer, que eran murales participativos, porque la idea del mural era juntarse con gente, no solamente para hacer el mural, sino para poder tratar otros temas que a esa persona le estaban costando expresar, que podían ser vulnerabilidades, adicciones, soledades, falta de expectativas, y uno con el trabajo lo ponía no en el mural, sino en la relación humana que se concretaba en esos grupos de trabajo. ¿Se entiende cómo era la forma de trabajar? Entonces quizás el mural no era artísticamente superior, pero sí el vínculo humano que se había realizado, que era muy efectivo en el momento de levantar o de ponderar a ese grupo que en un momento había perdido su identidad.
Bueno, hoy eso es más difícil de hacer porque los cuidados tienen que ser extremos, ¿sí? Porque, como vos decías, una persona que entra contagia a 40. Entonces, ¿cómo hacemos para juntarnos a hacer una pintada si sabemos que esa juntada puede provocar peores resultados que lo que yo buscaba al principio? Hoy nos pasa en la escuela en la Argentina, muchos docentes estamos planteando que la presencialidad no es lo indicado porque se armó un sistema de burbujas que no da resultado. La cantidad de casos aumentó exponencialmente con la presencialidad porque no es solamente la escuela, sino los padres que tienen que transportar a sus hijos en los medios de transporte y esto aumenta exponencialmente la cantidad de personas circulando en la calle. Bueno, entonces hay un montón de temas que hay que abordar y que es momento de trabajar. No te escucho. Gabriel, creo que es Ay, oportuno que en estos momentos el sector artístico del mundo sea parte de los comités. Aquí tenemos el COE nacional, ¿no es cierto? Que es Comité de Operaciones Nacional donde toma las decisiones, ¿no? Pero creo que los ayuntamientos, las alcaldías, las municipalidades que tienen todas las estructuras de los países, tendrían que trabajar también con ustedes, con la sociedad civil, para que justamente en conocimiento de ustedes profundo de lo que es el arte urbano, de lo que es estos proyectos que hicimos, los murales aquí en Guayaquil, de una u otra manera, creo que entendieron y lo han hecho, ¿no? Pero este relato no es de hacer murales de las montañitas, no es de hacer de las avestruces, de las gaviotas. Creo que es momento de hacer con las normas de bioseguridad, haciendo por turnos, digamos, ¿no? Un sí, grupo de tres, reducido. claro, reducido, por ejemplo, un punto de tres hace una etapa del mural, otros tres hacen después, otros tres hacen después. Entonces, creo que es la distribución y ser un poco más ingenioso demanda ahorita urgentemente del artista, porque el artista, como tú lo has dicho, conoce la idiosincrasia, conoce la realidad de sus pueblos y conoce la dialéctica de sus pueblos para hacerse entender mucho más rápido. Entonces, creo que la comedia, justamente la parodia, es uno de los elementos comunicacionales que podría surtir efecto para comenzar a generar una sociedad más responsable consigo mismo y con los demás. Sí, Gabriel. sí, 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 totalmente de acuerdo. El artista local conoce a su gente y conoce su problemática. Es una persona, es un referente que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones. Así también hay que tener en cuenta al comerciante, al docente, a todas las personas que integran esa comunidad para una decisión, para que las decisiones sean eh, no impuestas, sino, a ver, la palabra justa es eh, llevar, consolidadas, no es la palabra. Porque todo lo que se impone es más difícil de que se lleve a cabo, ¿sí? Pero cuando uno llega a un acuerdo, ¿sí? Cuando se llegan a acuerdos, eh, tienen más probabilidades de tener un buen resultado, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos todos? Que los resultados hagan que esto en algún momento eh, pare y poder volver a una normalidad diferente, pero más segura. No sé cómo está el tema de la vacunación en Ecuador. Nosotros en Argentina vamos vacunándonos eh, por edades. Eso también va a ir dando una tranquilidad, pero va a tardar en llegar porque las vacunas no hay para todos. Entonces, hoy creo que lo más inteligente es realizar proyectos que sean cuidados, que sean, que sirvan para la sociedad y que, como vos decías, esto de la salud mental, que uno se sienta tranquilo que lo que está haciendo no va a tener consecuencias no deseadas, ¿no?
Sí, claro, justamente estaba, y estoy eso, ¿no? Tratando de buscar a jóvenes de aquí, porque también creo que los sistemas telemáticos y estos medios de comunicación online que son ahora el nuevo espacio que tiene mayor concurrencia, porque Claro, lamentablemente, como tú lo decías, los medios de comunicación tradicionales más desinforman que informan, porque ellos tienen ya convenios y ellos tienen intereses creados, entonces hay mucha conflictividad en estos grupos ya permanentes que se han perennizado en más de 100 años. Aquí hay el comercio que está ya 107 años acá, ¿no? Entonces, pero hay compromisos que ya llegas a la clase alta empresarial, en donde tú tienes que pautar, tú tienes que hacer la publicidad, ¿no es cierto? Y esa gente ya comienza a tener privilegios y comienza a forzar a que no llegue la comunicación directa de persona a persona. Entonces, las radios online que estamos creciendo a nivel global de una manera exponencial, porque realmente estamos creciendo rápido, con programas así, ¿no? Con entrevistas naturales, sencillas, sin claro. preguntas ni respuestas preelaboradas, ¿no es cierto? Para ver quién queda mejor y a quién beneficio. Y el único beneficiario es el oyente. Nosotros tenemos canal en YouTube, tenemos página web, tenemos Facebook, Instagram, todas las redes sociales, en donde nosotros, y una app que también te he combinado para que oigas nuestra programación. Entonces, en donde la comunicación es directa. ¿Crees tú que es posible hacer murales virtuales a través de un concurso o a través de algún proyecto que podamos armar con Argentina, Ecuador, España, para tratar de colaborar y contribuir a la sociedad a generar una responsabilidad? Sí, totalmente. Hoy en día, con los medios tecnológicos que uno posee, puede trabajar tranquilamente eh, combinando a diferentes artistas, hacer, por ejemplo, ¿no? Digo, tiro una idea porque justo lo planteaste y me pongo a pensar en voz alta. Hacer un boceto entre varios artistas y después proyectarlo en una pared y que la gente local lo pinte. Eh, Cuando un artista hace una obra, en mi caso nunca hice un mural donde sea mi mano la que realiza todo el trabajo. Siempre traté de hacer murales participativos donde en un momento dejé que los chicos o los padres o los jóvenes que habían trabajado pongan su impronta y hagan la terminación y el proceso de la obra. Con lo cual, ya te decía, la obra artística no es solamente lo que queda plasmado en la pared, sino todo el trabajo previo del contacto humano. Hoy se pueden realizar tranquilamente bocetos del trabajo que uno quiere, con un mensaje claro y con un proyector que es accesible eh, para algún centro cultural o alguna vez es particular que tiene y lo puede prestar un par de horas, se proyecta la obra en el tamaño que uno desea en una pared grande, que tenga, eh, que esté en un lugar donde la gente lo vea, ¿no? Porque eso es importantísimo también, tiene que ser un lugar donde la gente lo vea y donde el vecino sea parte de esa obra para que se apropie de ese mensaje y de esa obra, y ellos son los que después van a cuidar y se van a sentir orgullosos de esa obra que está en esa pared. Porque también pasa que uno se hace dueño de la idea o del mensaje y lo pone en cualquier lado y a veces no toma en cuenta que el vecino realmente quiere eso. ¿Sí? Entonces, que el vecino, creo que se dice así, ¿no? Vecino en Ecuador también, sea parte de esa construcción y eso lo va a enorgullecer en el futuro y lo va a cuidar, lo va a renovar, lo va a repintar, va a hacer lo necesario para que esa obra siga en ese lugar. Punto Rojo Radio España, ¿alguna pregunta? Muchísimas gracias, Gabriel. Yo estoy anotando aquí algunas cosas, de los cuales
como hay muchos, has abarcado bastante. eh, Nosotros tenemos los inconvenientes en nuestro país, Ecuador. La parte artística. Tenemos un artista que es de la calle, y tú hablaste de la calle, ¿no? Tenemos un artista que es muy conocido, que es Carlos Michelena. Entonces, es una persona que siempre hace reír, es una persona que siempre pasa, y su área, su hábitat, su lugar de trabajo es un parque. Entonces, claro, la aglomeración de personas, el distanciamiento, el sistema, la metodología o las estrategias de seguridad ya no van, digamos, establecidas dentro de normas, sino dentro de la conciencia de las personas, dentro de la responsabilidad de las personas. Si las personas realmente asumen esa responsabilidad, desde luego todo eso se puede hacer. Pero en fin, A ver, yo lo que quería decir con todo esto es eh, conocerte a ti me hace recordar de vení, Cami, Carlos Michelena. Cami, vení que me quedó Y bueno, es lo que me gustaría también es, hay un nuevo, si entramos un poco a hablar de política, y todo lo que nosotros hablamos, y en casa, en el trabajo, en cualquier lugar, todo es política, pero diferentes temas políticos, diferentes cuestiones políticas. Pero a nivel país ya son otros temas políticos, de oposición, comerciales, internacionales, muchas cosas. Tú aquí en este campo conoces bastante, Joffre. Pero en el tema política, dentro del área de cultura, dentro del área de, de todas estas cosas que estamos hablando de, del artista, eh, ¿cómo podríamos hacer que el nuevo gobierno, que ya sabemos que está, podríamos hacer que se engrose de conocimientos, que se engrose de grupos de personas o de personas, no para trabajar con él, sino para saber de ese tipo de conocimiento que es muy, muy grande en la cultura, y la cultura es parte de la identidad de cada persona, de cada país. Bueno, primero pido disculpas porque había tocado un botoncito y tuve que decirle a mi hija que me ponga de vuelta porque me había ido del Zoom. Quise anotar el nombre del artista, después te pido, Jofre, por favor, que me lo envíes porque es importante conocerlo. Tu pregunta es, ¿cómo podemos hacer que los gobiernos se interesen por el arte para trabajar con los artistas? Bueno. Eh, es difícil, es el planteo de cualquier artista. Nosotros vivimos presentando proyectos para que los gobiernos municipales, provinciales, puedan tener contacto con nuestra obra o nuestro trabajo. A veces nuestros proyectos llegan a ser solamente muy locales y pequeños, a veces tienen eh, mayor vuelo y se pueden compartir con personas, en este caso como ustedes, de otro país. Cuando visité Ecuador, me asombré de la cantidad y de la calidad de los artistas que había en Ecuador. Cuando fui a la Universidad Central de Quito de Arte y pude hablar con el decano, el rector de la universidad, y me mostró los trabajos que hacían los alumnos, que hoy deben ser todos ya docentes y artistas consagrados de Ecuador. Me asombró la calidad de sus obras. Es decir, que Ecuador tiene un capital cultural eh, impresionante. No va a ser difícil para mentes abiertas poder conseguir la calidad que buscan porque hay en todos lados.
lo vi, lo sentí, lo viví cuando estuve allí y sé que es cuestión de ponerse a trabajar nada más. Hay gente que trabaja en las áreas hace muchísimos años y que está siempre golpeando puertas para que le den un espacio para poder trabajar. Pasa en Buenos Aires, pasa en las provincias de Argentina, pasa en los municipios y sé que pasa también en Ecuador. Artistas que no buscan solamente el reconocimiento, sino un espacio para poder decir y tienen herramientas para decirlo de la mejor manera posible. Gracias, Gabriel. Justamente entonces quedamos en claro que creo que la apertura de los mandantes de los gobiernos centrales y de los gobiernos provinciales, municipales, cantonales y parroquiales en Ecuador, igual En que Ecuador. ustedes allá, municipales en Argentina, tiene que haber una apertura y tiene que hacer una participación colectiva y donde todos los actores de la sociedad tienen que contribuir en estrategias para mejorar la situación de sanidad que estamos viviendo hasta que cada los segmentos de la sociedad pueda llegar a la vacunación. Gabriel, yo agradecido de tu presencia. Espero que podamos conversar de aquí, no sé si es posible dentro de un mes, para ir ya un poco más consolidando esta propuesta que estamos te he presentado y que quiero trabajar contigo, con Gabriel Gaizaguano, director de Punto Rojo Radio en España, de hacer un murales, hacer un concurso de murales virtuales para poder de eso trasladar después al territorio con un mensaje, con un contenido de concientización de lo que es el COVID-19 y cómo las normas de bioseguridad se tienen que ir acá solventando. Tú conoces como dirigente nacional, tengo acceso a muchas organizaciones en donde estamos en centros comerciales populares, aquí hay los artesanos que estamos en todo el territorio nacional y que todos ellos han puesto a las órdenes espacios de más o menos 40 metros de muro para poder Claro. hacer esto, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, por sí. eso el concurso tiene que ser de todos, porque como tú dices, es verdad, no puede ser una sola persona el dueño, la vaca sagrada de un mensaje, de un contenido para él, sino que queremos hacerlo para la sociedad. Espero poder reunirnos de aquí en 30 días para poder seguir afinando, seguir hablando sobre este tema. Tenemos seguidores en nuestra app que promocionaremos este evento que queremos hacer, un concurso de murales virtuales para aterrizarles en territorio con un contenido hacia el COVID-19 y que la sociedad aprenda a ser un poco más disciplinada y piense primero en los demás y después en su ego personal. Gabriel. Bueno, te agradezco muchísimo. Orgulloso de que me invites a participar de esta propuesta, contar conmigo. Voy a extender esta invitación a algunos artistas amigos que quieran colaborar y después poder ver a la distancia ese pedacito de proyecto que pudimos aportar. Quiero agradecer a Gabriel también, lo conozco hoy, pero bueno, la próxima vez quizás podamos charlar un poco más y desde España quizás también se puedan hacer algunos trabajos en conjunto. Y a vos, Jofre, bueno, te mando un fuerte abrazo como siempre. Gracias por haberme guiado en Ecuador cuando los visité y siempre estar en contacto para nuevos proyectos, que es lo interesante porque es lo que hace que apostemos siempre a la vida, que es por ahí la cosa, ¿no? Gracias, Gabriel. Muchas gracias, España. Gabriel. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Estaremos encantados de realizar cosas, de realizar, construir ideas, porque la sociedad necesita de personas con no solamente de talento, sino personas que quieran hacer cosas productivas para la sociedad. Encantado. Bueno, muchísimas gracias y desde acá, de Argentina, un fuerte, fuerte abrazo. Un saludo. Gracias, saludos. Saludos, gracias, Gabriel. Gracias España, a ustedes. igualmente. Gracias. Volvemos para nuestros amigos, volvemos a otra conexión.